libertad de silenciar algunos micrófonos. Me dicen ya estamos conectados al internet o más bien al Facebook. Y veo que hoy el hermano Rafael Amaya, bienvenido hermano, gracias por estar con nosotros, nos conduce en la lección de esta tarde. Así que es un gusto que al caer la noche acá en nuestro país nos volvemos a unir para estudiar de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para dar gracias al Señor por este día que nos ha concedido, por la bendición de estar presentes y compartir así del compañerismo con cada uno de ustedes, la hermandad que nos une en Cristo y todo aquello que encontramos a través de la gracia de nuestro Dios. Está el micrófono abierto de mi hermano Jorge. Voy a pedir que puedas conducirnos en una oración, mi hermano Jorge, pidiendo por Claro, los enfermos que tenemos en nuestro medio, también por la lección que mi hermano hoy nos imparte, mi hermano Rafael, si bien digo, sí, por la lección que nos va a impartir y no sé si alguien tuviera alguna petición especial. Néstor, sí, cuéntanos. Sí, por prepararnos en oración por la intervención que vas a recibir el día viernes, para que vaya el Señor, guíe los médicos, qué sé yo, y puedan hacer un buen trabajo y pueda salir con bien de allí. Gracias, Néstor. muchas gracias. Usted me dirá la orden, hermano. ¿Ya empezó? Oremos, hermano. Ok, oremos, hermano. Padre amado, Padre justo, Padre eterno. Gracias, Padre. Siempre será nuestra primera palabra de agradecimiento por la dicha del día, el sentir su presencia, el andar con usted, el sentir su amor, el sentir su gloria, Padre. Gracias por todo lo que nos da, por los alimentos que nos dan y por estas reuniones que son de tanta edificación, Padre, y que usted nos bendice cada día con ello, Padre, porque ello permite nuestro crecimiento espiritual, ello permite que cuanto más sepamos de la palabra del Espíritu Santo, más cerca nos sentimos a usted, Padre. Siempre cuídenos, siempre protéjanos, Padre. Padre amado, el día de hoy escucharemos una porción de su santa palabra, una porción de su sabiduría que va a traer el hermano Amaya. Le pedimos a usted que lo acompañe. Le pedimos que esté siempre presente para la exposición que va a realizar y nosotros, sus hijos, sus siervos que estamos presentes en esta plataforma, podamos estar atentos para poder siempre aquilatar, ir avanzando siempre en el conocimiento. Gracias le damos por todo ello, Padre amado. Padre justo, siempre le pedimos por los hermanos o por ellos y por todos nosotros que estamos en problemas, siempre en este mundo carnal, mientras estamos viviendo, Padre. Y le pedimos siempre nos socorra, siempre nos ayude, no dé su mano, no. Lleve, Padre, al lado de la soledad para poder ir cumpliendo con su mandamiento de predicar el Evangelio. Le pedimos hoy día por el hermano Sergio Pino, quien va a tener una intervención quirúrgica. Padre amado, cuídelo, Padre, protéjalo. Usted lo conoce, Padre, es un santo. Él predica, Él nos enseña. Le pedimos que siempre nos proteja y nos guíe para que sigamos siempre en la brega, porque somos compañeros de milicia, todos los santos que estamos con usted. Por todos los hermanos que en este momento no tengo su nombre, la hermana Yolanda, el hermano Rigoberto, a todos ellos, Padre, cuídelos, protégelos y a todos nosotros también. Te lo pido, Padre, te lo pido con todo amor y con toda devoción. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano. Dame un minuto, hermano Rafael. Estoy dando ingreso a algunos hermanitos que están acá queriendo ingresar a la plataforma. Bien. Estamos ya listos para comenzar una nueva jornada. Si tiene su Biblia a mano por allí, alcáncela y si tiene su lápiz, su libreta de apunte para ir tomando nota de algunas cositas que siempre son interesantes con respecto a las lecciones que los hermanos nos presentan y poder así también instruirnos luego en lo privado para darle una vuelta a lo que hemos escuchado. Hermano Rafael Amaya, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Y cuando te guste puede dar inicio a su lección. Su micrófono, hermano, por favor.
No puede abrir el micrófono, hermano, puede reiniciar el computador si gusta. Así se abre automáticamente. Bueno, vamos a dar un minutillo ahí. El hermano está lidiando con el aparato este de la internet o del micrófono. Así que vamos a... El sermón se Bueno, llama El silencio de los santos, así que calladito. Claro. Néstor, hermano Mario, ¿cómo está? Hermano Mario Peña. Bien, está en Iquique con Mm, Cristian Jara. de acuerdo, ok. Sí, llega el jueves, llega aquí. Va a estar De jueves, acuerdo. viernes, sábado aquí. Mm, ok, quería saber cómo está. Sí, Gracias por está bien, hermano. Gracias a Dios. Tú ya estuvo con Ernest ya y ahora está con Cristian Jara y luego viene aquí a la catedral. Qué pretencioso. Hermanos, ya que quedó este minutito, quería Sí, hermana. comentarles que las últimas 3 días que no he estado es porque tuve que ir al oftalmólogo, al día siguiente encargar los lentes y al tercer día ir a buscarlos en Santiago. Mm, Entonces por eso no estuve estos últimos 3 días reunida en la plataforma. creo que fue bien, ¿ah? Sí, ya Sí, qué tengo bueno. lentes, ya puedo leer mejor. Sí, Qué Qué bueno, bueno, manita. manita. sí. Yo Entonces Qué les aprovecho de bueno. aviso para que... contarles que el día Sí. viernes ingreso, me van a destapar unas arterias que están un poquito obstruidas, y Ah. motivo por el cual me siento muy cansado. Así que voy a ingresar a pabellón el día viernes para destapar algunas arterias que están un poquito complicadas y no permiten el flujo de sangre como debería ser. Ahí está mi hermano Rafael Amaya, entonces no le quito más tiempo, hermano. Gracias por haber solucionado aquello y ahora sí, estamos listos. Ah, ok, hermano, qué pena, disculpen. No, no, por favor. Por favor, ¿me permite compartir la pantalla, hermano? Néstor, Para la... ahí Néstor se lo va a habilitar, hermanito. Hermano Néstor, hermano Néstor no me quiere habilitar. Néstor, a usted a su micrófono. Hermano Néstor, me está saboteando. Ahí sí, por ahí viene. No. No me está dando compartir, hermano Néstor. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Bueno, mientras que puedo compartir las pantallas, primero quiero darle las gracias al hermano Néstor y a ustedes por permitirme en esta ocasión compartir la palabra del Señor. Obviamente, eh, ya no. Obviamente, espero que lo que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad sea de edificación. No es nada nuevo, simplemente es llegar a exhortar y a invitar a los hermanos para que podamos aprender. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, las cosas que pasaron antes están escritas para nuestro ejemplo, ¿no? Para nuestra enseñanza. Y en esta ocasión vamos a hablar de un rey que pienso que la mayoría de nosotros lo conoce. Es uno de los más famosos que tuvo el pueblo de Israel. Vamos a hablar de Salomón. El título de la lección es Contradicciones de un rey sabio, ¿no?
Entonces, bueno, entonces voy a tratar aquí de compartir con ustedes desde aquí, desde la idea. Ernest, perdón. Sí, hermano. Disculpe, disculpe. Ernest, ¿estás ahí? Es que Aquí le estoy estoy. pidiendo. Ernest, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Te voy a dar también anfitrión para que tú sabes cómo compartir desde ahí. Sí, claro que sí. También. Después sigue Sergio, pero dale el compartir al hermano en la pantalla, por favor. Ok, Al hermano Rafael. enseguida. No sé, no encuentro la fórmula aquí. Los hermanos de Chile me Y... están saboteando el Ok, estudio. estamos listos. Adelante, hermano. Ya, hermano. Ah, ya, ok. ¿Listo? Ahí sí, hermano. Está saliendo. Ah, Se terminó era, el sabotaje. era el hermano Néstor que me estaba saboteando. Sí, ya me arrepentí. Bueno, no, igual hermanos, disculpen el asunto. Voy a tratar de ser lo más breve posible para no tomarles más tiempo de lo que hemos estado o de lo convenido, ¿de acuerdo? El título de la lección es Contradicciones de un rey sabio. Y se puede decir que es la sabiduría sin obediencia conduce a la caída. Bueno, les estaba hablando que uno de los reyes más famosos que podemos nosotros encontrar en la Biblia, y sin duda no solamente la iglesia o los hermanos que se encuentran, digamos, muy relacionados con el estudio bíblico, en general la gente en particular conoce al rey Salomón, es uno de los reyes más conocidos de la Biblia, ¿no? Salomón, obviamente, de pronto para los que no lo recuerdan, estamos hablando de Salomón, el hijo de David y de Betsabé, ¿no? No el hijo que tuvo en el adulterio como tal. Sabemos que este niño murió. Estamos hablando de otro que vino después. Y este rey o este joven comenzó a reinar en Israel aproximadamente en el año 970 antes de Cristo, ¿no? Se calcula que tenía aproximadamente 20 años cuando empezó a reinar. Él fue el último rey que tuvo todo Israel unido, ¿no? Sabemos que después con su hijo el reino se dividió, ¿sí? Eh, Fue un rey con unas habilidades únicas, ¿no? Un hombre, un líder con unas habilidades únicas. Sabemos que él administraba con mucha inteligencia. No solamente se interesaba en los asuntos espirituales, también era un hombre que se interesaba en las ciencias, un hombre muy estudioso, también un buen escritor. Muchos de nosotros recordamos o vamos a Proverbios porque es uno de los libros de la Biblia que más sabiduría tiene, ¿no? Y también, obviamente, dirigió grandes construcciones. Encontramos, por ejemplo, el templo que le hizo al Señor, que lo edificó, que le fue encomendado, duró 7 años, tardó en construir este templo. No solamente el templo del Señor, también construyó su palacio. Y fue un hombre que fue admirado por no solamente su mismo pueblo, sino por los reyes y reinas de otras naciones, ¿no? Entonces, eh, todos pudiéramos decir que este es el rey o el líder que toda nación quiere, ¿no? Sabemos que este fue el rey el reino donde más prosperó Israel, ¿no? Donde más prosperó Israel, ¿sí? Sabemos que Saúl y David fueron como esos reinados donde hubo como la consolidación del reino y, y ya pues
el caso de Salomón vino a llegar a su mayor esplendor, ¿no? Pero a pesar de que este hombre tenía todas estas características, lamentablemente su vida fue una gran tragedia, ¿no? Una gran tragedia. A pesar de ese esplendor, sabemos que Salomón terminó lejos de Dios, ¿no? El rey más sabio terminó lejos de Dios. Y el mismo hombre que podemos nosotros siempre recordar como aquel que oró por humildad para pedir sabiduría, terminó lamentablemente esclavizado de sus pasiones y de su propio orgullo. Pero en esta ocasión no quiero centrarme tanto en la historia de Salomón, porque como dije hace un momento, yo sé que la gran mayoría de nosotros lo conocemos, es uno de los reyes que más se han estudiado en la iglesia, pero me surge una pregunta que quiero compartir con ustedes y a la vez quiero que desarrollemos en esta noche, ¿no? ¿Cómo este hombre que fue tan sabio, que tuvo todas estas posibilidades, todas estas bendiciones, eh, vivió o actuó de una manera tan necia, ¿no? Como alguien que fue tan bendecido por el mismo Dios termina alejado de él, ¿no? Porque yo pienso que ninguno de nosotros en esta vida, o muy pocos, van a tener ese privilegio que tuvo Salomón, ¿no? Pero a pesar de todo esto que tuvo, de tantas bendiciones, ¿por qué se desvió, no? Se desvió. Y el propósito de este mensaje de esta noche es examinar 5 contradicciones que encuentro en la vida de Salomón, ¿sí? Porque estas contradicciones, al examinarlas, nos puede ayudar a reflexionar y a mirar si realmente, a pesar de que estamos cerca de Dios, podemos estar viviendo de una manera muy diferente a lo que implica ser espiritual o ser un hijo de Dios. Y por último, quiero como exaltar ese punto de la obediencia como la clave que nos ayuda a no terminar lejos de la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que encuentro, hermanos, es que a pesar de que fue un hombre sabio, su vida fue como la de un necio, ¿no? En Primera de Reyes, capítulo 11, los versículos 1 al 2 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las seteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, ¿no? Con amor. Eh, Salomón es conocido como el hombre que tenía una sabiduría incomparable. Pero en este caso, en este verso, encontramos que Salomón desobedeció el mandamiento de Dios de una manera muy directa y clara, ¿no? Respecto al matrimonio de sus mujeres con mujeres extranjeras, ¿no? Y el punto fue, como dice más adelante en el texto, que no lo vamos a leer, que terminó teniendo más de 700 esposas y 300 concubinas, ¿no? Esto generó, obviamente, como dice el texto, en idolatría, en división y, sin duda, en una confusión espiritual. Por eso podemos mirar es que la verdadera sabiduría no se prueba en las palabras, sino en las decisiones, ¿no? Proverbios capítulo 1, versículo número 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tal vez como Salomón, nosotros podemos conocer mucho,
podemos explicar temas muy profundos de la palabra de Dios. Tal vez conozcamos al dedillo todo lo que Él nos demanda acerca de todos estos aspectos espirituales o de la vida, como es el matrimonio, como es nuestra vida familiar, como es el trabajo, como es nuestra vida eh, en nuestra vida como iglesia. Pero esto no hace que realmente, a pesar de que tengamos ese conocimiento, seamos sabios, sino que todo lo contrario, estemos viviendo, como lo hizo Salomón, en un mundo completamente, o teniendo una vida completamente necia, alejada de Dios, ¿no? Yo pienso que tal vez Salomón se creyó más sabio que Dios. Yo pienso que es uno de los problemas que a veces tenemos como seres humanos, es que pensamos que, que somos sabios hasta cierto punto más, bueno, hasta cierto punto un poco menos, como que más estratégicos, pienso que sería la palabra. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Biblia a veces nos advierte tantas cosas, como en este caso Salomón, yo sé que Salomón sabía perfectamente lo que el Señor le hablaba acerca del matrimonio con estas mujeres extranjeras. Muy en su interior, eh, él sabía que estaba haciendo mal, pero en su propia sabiduría creía que no iba a llegar a tomar a perder el control de esta situación, pero lo perdió, pero lo perdió. A veces nosotros pensamos que podemos manejar el pecado. A veces nosotros pensamos que podemos manejar la tentación. A veces nosotros podemos pensar que podemos manejar las situaciones que ponen en riesgo nuestra vida espiritual, X o Y. Pero cuando nos damos cuenta, lamentablemente nos sumergimos en una espiral que cada día nos hunde más. Por eso Salomón terminó no solamente casándose con una sola mujer extranjera, sino que terminó con cualquier cantidad de mujeres que lo llevaron a deslizarse, a desviarse, ¿no? Tal vez Salomón al inicio de esta situación no pensó que iba a caer tan bajo. Y pienso que ese es el punto del necio, ¿no? El necio muchas veces piensa que a todo el mundo le pasa, menos a él. Que el que le pasó fue porque no tuvo la sagacidad o de pronto tuvo la astucia que yo tengo. Pero como vemos, Salomón, un hombre sabio, lamentablemente no mostró esa sabiduría tomando una buena decisión. Entonces, primera contradicción que yo veo, que fue un hombre sabio, pero que vivió como un necio. La segunda es que era un hombre que a pesar de que gobernaba toda una nación, no gobernó su corazón, ¿no? Vea lo que dice el versículo 4 de Primera de Reyes 11. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, ¿no? Lamentablemente, el rey David, perdón, lamentablemente Salomón terminó siendo esclavo de sus propios deseos, de su propio pecado. Él gobernaba ejércitos, él gobernaba una nación completa y sabemos lo que implica gobernar una nación, ¿no? No solamente a un nivel militar, estamos hablando económico, estamos hablando jurídico. Él era, como lo dije al principio, uno de los reyes que llegó a llevar esa gloria a Israel, pero lamentablemente
a pesar de que sabía gobernar toda una nación, no pudo gobernarse a él mismo, ¿no? Su corazón, como dice el texto acá, como dice el texto acá, no era perfecto con Jehová, no era perfecto con Jehová su Dios, ¿no? Esto en realidad es una gran advertencia para nosotros, ¿sí? Y yo he visto muchos hermanos tener control sobre muchas áreas de su vida, control sobre su trabajo, control sobre su familia, control sobre el mismo ministerio, sobre las congregaciones, pero muchas veces hay hermanos que no tienen control sobre su corazón. Lamentablemente su corazón está dividido y esto produce tarde o temprano que caigamos, ¿no? El apóstol Pablo lo escribió en Primera de Corintios 10:12, donde dice que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? La fe genuina se refleja en una vida disciplinada. No se trata solo de lo que decimos, sino de lo que dominamos internamente, ¿sí? Entonces, Salomón no dominó su corazón. Tal vez usted puede dominar muchas cosas en su vida. Puede ser astuto en muchas áreas seculares de su vida, aún en lo que hablábamos en esta área espiritual, en esta área congregacional. Pero yo sí he visto que hay muchos que tienen dividido su corazón y ahí es donde está el problema, ¿no? Eh, es una contradicción bastante grande, ¿no? Porque pues uno dice que una persona que gobierna lo grande, que maneja lo grande, pues cómo no va a poderse dominarse o no puede gobernarse a sí mismo, ¿no? Pero Salomón le pasó, a Salomón le pasó, ¿sí? Y es un riesgo, es un riesgo, es un riesgo que podemos tener todos nosotros, ¿no? Si el corazón no se guarda, tarde o temprano, nosotros caeremos. Un hermano alguna vez le escuché decir que lamentablemente el problema de muchos es que no cierran la puerta al pecado, sino que la deja entreabierta, ¿no? Cuando usted encuentra una puerta entreabierta, está en esa disyuntiva de entrar o de cerrar, ¿sí? Muchos de nosotros no le cerramos la puerta al pecado de manera concreta, sino que la dejamos entreabierta para dejar la posibilidad de más adelante de que pueda ese pecado entrar, ¿no? Muchos cristianos que vivieron en un mundo entregados al trago, entregados de pronto al baile, bueno, a lo moralmente malo, a la fornicación, a veces no son radicales, no son radicales en su vida. Yo pienso que el problema que tuvo Salomón fue eso, ¿no? Pues no gobernó su corazón. Nosotros tenemos que ser dueños de nosotros mismos, como dice la palabra del Señor. Salomón no era dueño de sí mismo, era un hombre que era una estratega, un buen líder, pero lamentablemente para él mismo no lo logró ser, ¿no? También encontramos otra, la tercera es que conocía a Dios, pero lamentablemente lo deshonró con sus hechos, ¿no? Dice Primera de Reyes 11:6, dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre, ¿no? El punto es que Salomón no fue un hombre ignorante, ¿sí? Todo lo contrario, tuvo experiencias sobrenaturales. Él oyó la voz de Dios y sin embargo terminó viviendo como si nunca lo hubiera conocido. Esto es increíble, ¿no? Porque a veces, yo no sé si ustedes se hayan preguntado o hayan, más que preguntado, hayan como reflexionado en que si hoy el Señor nos hablara de esa manera sobrenatural, obviamente el Señor nos habla a través de su palabra, pero hablo
como lo hizo con Salomón, de una manera directa, pues pienso que nosotros diríamos, no, nuestra obediencia sería incondicional, ¿no? Nuestra obediencia sería firme, pero lamentablemente no es seguridad de nada. Haciendo un paréntesis, eh, a veces nosotros como iglesia del Señor pensábamos que si hubieran hoy en día esas manifestaciones sobrenaturales, como esos milagros que existían en el primer siglo, hablando de milagros reales, una resurrección de muertos, la sanación de mancos, una cura de un leproso. Bueno, realmente hoy las personas creerían más e incluso hubiera más fidelidad en la iglesia, pero no es así. O sea, si usted mira en la Biblia, a pesar de que había esos milagros tan grandes, nunca el hombre fue perseverante. Siempre su corazón estuvo más atento a otras cosas. Salomón tuvo este privilegio de escuchar directamente la voz de Dios, pero como dice aquí, terminó como si nunca lo hubiera conocido. Es increíble, ¿no? Es increíble. Tito capítulo 1, versículo 16 nos pinta este cuadro con más claridad. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. O sea, lo que podemos ver entonces en esta parte es que la fe no solamente es ese impulso emocional, no basta con un buen comienzo, como yo he visto en muchos hermanos de la iglesia, comienzan con todos los ánimos, aquí en Colombia le decimos con todos los poderes, con todas sus fuerzas, asistiendo a todas las reuniones, mirando, teniendo estudios personales, predicándole a todo el mundo, o sea, con ese primer amor, con ese celo. Pero lamentablemente, con el tiempo, esa emoción se va terminando. ¿Y qué lo va apagando? Los problemas, los afanes, eh, las situaciones que se presentan, van apagando ese primer amor. Y fue lo que le pasó a Salomón, ¿no? A Salomón, Salomón empezó muy bien. Obviamente, cuando usted ve esta gran oportunidad que tuvo cuando se le presentó el Señor y le dijo que le pidiera lo que fuera, no pidió plata, no pidió fama, no pidió de pronto un reino más grande, lo que pidió fue algo lógico, que yo pienso que muchos de nosotros ni siquiera se le hubiera ocurrido en el momento, ¿no? Porque lo que pidió fue sabiduría y la sabiduría le trajo el resto de cosas que sabemos que fue riqueza y fama, pero empezó bien, pero terminó mal, ¿sí? O sea, a pesar de que conocía a Dios, lo deshonró con sus hechos, ¿no? Por eso hay que pensar, y esto lo hemos hablado, yo sé que eh, este ejemplo ustedes lo han escuchado muchas veces de muchos predicadores, es que la iglesia, perdón, la vida cristiana es un maratón, no es un maratón. Hay muchos que en esta vida arrancan con fuerza, pero abandonan a la mitad del camino, ¿no? El Señor no busca corredores veloces, sino busca, son fieles hasta el final, ¿no? Algo que yo sé que los predicadores que están conmigo en esta tarde, en esta noche, puede dar fe de lo que yo estoy diciendo, ¿no? De lo que yo estoy diciendo. A veces es difícil que alguien se convierta al evangelio. Es difícil llevar a alguien al bautismo. Es muy difícil hoy en día. Pero ¿saben ustedes qué es lo más difícil? Lo más difícil es que esa persona persevere. De muchos bautismos, por ejemplo, aquí en mi ciudad, ah, yo creo que de todos los que se han bautizado desde que yo estoy en la iglesia, desde que yo pertenezco a la congregación, no cabríamos en el local donde estamos. Pero lamentablemente
pasa lo de Salomón, ¿no? Después de haber conocido, después de que, como dice la misma palabra, degustaron ese don celestial, lamentablemente se torcieron, se desviaron. Y fue lo que le pasó a Salomón, ¿no? Fue lo que le pasó. Y Salomón, me imagino, yo no sé si ustedes pueden visualizar viendo ese gran templo que él hizo, porque él no escatimó esfuerzos en hacer ese templo para Dios, ¿no? Utilizó todos los recursos que tenía en su mano, utilizó su sabiduría, utilizó todo su empeño, su esfuerzo, pero lamentablemente el Señor no necesitaba tanto que Salomón le mostrara, le ofreciera un templo, que obviamente fue algo que el Señor pues bendijo. Pero más que eso, yo pienso que Salomón, que el Señor se hubiera agradado más si Salomón hubiera agradado con sus hechos en su vida, ¿no? En su vida. Entonces es una paradoja, es algo complicado. Habiendo conocido a Dios, terminó lejos de él. Y eso es lo que puede pasar con nosotros, haber conocido a Dios y lamentablemente al final de nuestra vida terminar lejos de, de Dios, ¿no? Y por eso continuamos con el punto 4, que edificó para Dios, pero también edificó para los ídolos, ¿no? Eso es lo otro que vemos, ¿no? ¿Sí? Edificó para Dios, pero también para los ídolos, ¿no? Eh, si miramos la descripción que el Señor da en su palabra de este templo que hizo Salomón, sin duda, pienso que nuestra mente no capta toda la majestuosidad que tenía de tal templo, ¿no? Era un templo, pienso que era una de las maravillas del mundo en aquel entonces. Si fuera en este tiempo moderno, pienso que más de uno tendría el deseo de ir a visitar y a conocer este templo, ¿no? Eh, Cualquier cantidad de oro, cualquier cantidad de joyas, de maderas preciosas, todo era para honrar a Dios, ¿no? Para honrar a Dios. Y Salomón nos enseñó eso, ¿no? Salomón nos enseñó eso, que para Dios siempre está este concepto de la excelencia, ¿sí? Hablándolo en estos términos. Mira que a veces nosotros le podemos ofrecer a Dios, hay personas que le ofrecen a Dios su servicio, su tiempo, sí, su canto, su estudio, pero a veces no es en ese contexto de la excelencia, ¿no? Hay hermanos que van a culto, van a la iglesia y se duermen. Hay hermanos que van a leer la Biblia y lamentablemente ni siquiera ponen atención a lo que están realmente haciendo, o sea, no dedican un tiempo a la oración, a la palabra, cuando es algo también paradójico que yo veo hablando en los problemas en la iglesia, es que no entiendo cómo hay hermanos que madrugan un domingo después de haber tenido una semana muy trabajosa, una semana de cansancio. Sin embargo, se sacrifican, hablándolo así, se levantan, se bañan, se alistan. Para algunos son recorridos largos de 1 hora. En el caso de Ibagué, donde yo vivo, los recorridos son cortos, 20 minutos máximo. Pero a veces yo me miro y lo paradójico que quiero decirles es que llegan es o a dormirse o llegan es a distraerse, o llegan es a estar chateando en el teléfono, o llegan es a hacer otras cosas y no ofrecer un sacrificio real. O sea, es algo que no entiendo. O sea, hacen un sacrificio, hacen un esfuerzo por estar en la iglesia, pero en la iglesia no ofrecen lo mejor. Salomón sí ofreció lo mejor para Dios y puso todo su empeño, pero lamentablemente ese mismo empeño también lo hizo
para los ídolos. Vea lo que dice Primera de Reyes 11, 7 y 8. Dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, e hizo para todas sus mujeres extranjeras, los cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, ¿no? Entonces, obviamente, vemos que levantó altares a Quemos, a Moloc, y no solamente a ellos, sino a otras deidades abominables. Vea lo que dice el texto, abominables. Salomón, hermanos, pasó de ser un adorador a convertirse en cómplice de los sacrificios humanos, a permitir cultos paganos, en donde sabemos que en muchas ocasiones se quemaban niños vivos. Y el punto fue que esto no fue un error aislado, fue el fruto de la decadencia espiritual y gradual del hombre, de Salomón, ¿sí? Yo a veces veo a muchos hermanos que estuvieron fieles, hasta hermanos predicando, hermanos fieles, dirigiendo himnos, dirigiendo la cena, exhortando, invitando, pero lamentablemente cayeron en esa espiral, en esa decadencia y terminaron peor. Como dice la Biblia, ¿no? Su posterior estado viene siendo peor. Hay gente que se le olvida completamente qué fue lo que hizo, cómo estuvo en el altar, cómo estuvo predicando y lamentablemente se entregaron al pecado, otra vez a la borrachera, al adulterio, a la fornicación. Y lamentablemente como pasa con la mayoría, es que como llegan las consecuencias inmediatas, yo me puedo ir a la iglesia y me puede ir hasta mejor que cuando estaba en la iglesia, pero lo que no sabemos es que en qué momento van a llegar porque va a llegar, el Señor dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, uno puede caer, tal vez nosotros estemos en la iglesia y lo que ustedes están escuchando dirán, no, a mí nunca voy a volver al mundo, lejos de mí volver otra vez a esa inmundicia. Pero recordemos las palabras de Pablo, el que quiere estar firme, mire que no caiga, que no caiga. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Ojo, ¿y qué es lo si le pasó a Salomón, que escuchó a Dios, que edificó un templo, que fue un hombre que realmente se entregó en ese servicio y llegó a esa decadencia a ofrecer ídolos, a ídolos sacrificio? Pues, ¿qué se puede esperar a veces de muchos de nosotros que ni siquiera tenemos ese compromiso real con el Señor? Por eso, la aplicación de hoy es que sí, hay ídolos que lamentablemente no son visibles. Tal vez usted no esté haciendo un templo, o muchos hermanos no están haciendo un templo a Moloc, no están haciendo un templo a Quemos, pero sí, de pronto se está haciendo un templo al ego, al placer, al dinero, al poder, a la sensualidad, a todo esto, ¿sí? Hay altares que lamentablemente mucha gente quiere seguir, eh, quiere seguir en altares que quiere seguir levantando en medio de su vida, ¿no? ¿No? Yo conozco hermanos que están en esa disyuntiva, en esa dicotomía entre obedecer a veces a sus cosas del mundo, obedecer a su propio ego, que obedecer a Dios. Entonces, esto fue lo que le pasó a Salomón. Y el punto número 5, él fue un hombre rico en oro, pero ojo con esto, pobre en espíritu, ¿no? Parece que no estuviéramos hablando de Salomón, pero estamos hablando de Salomón. Vea lo que dice Primera de Reyes 10:23, en esta versión Dios habla hoy. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría, ¿no? ¿Cómo era la vida de Salomón? ¿No? ¿Cómo era la vida de Salomón? Salomón vivía rodeado de lujos. Él comía
en vajillas de oro. Tenía todo lo que un hombre podía desear en este mundo, hablándolo materialmente, ¿no? Sin embargo, lo que podemos ver es que terminó amargado, sin propósito, lleno de ídolos y sobre todo alejado de Dios. De nada sirve que tengamos toda la riqueza o todo lo que nosotros nos propongamos, porque eh, hay muchos que son muy diligentes en buscar no solamente un beneficio económico o material en su vida. Hay muchos que quieren buscar una buena relación matrimonial, quieren buscar un buen trabajo, quieren buscar una buena vida en un momento particular, pensionarse, bueno, todo esto. Pero ¿de qué sirve todos estos logros si en realidad nuestra vida vamos a terminar siendo estos pobres en espíritus? Cuando hablo en esta pobreza espiritual, lo estoy hablando de un contexto diferente a la bienaventuranza que dice el Señor. Eso quiero aclararlo, ¿no? Porque sabemos que los pobres en espíritu, en ese contexto de las bienaventuranzas de Mateo, es sencillamente aquellos que buscan la necesidad de Dios. Pero no, acá lo que quiero enfocarme es en que aunque era de mucho dinero, lamentablemente su vida espiritual era muy pobre. O sea, estaba en bancarrota, ¿no? En bancarrota. El Salmo 119, versículo 72 dice, mejor, perdón, para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y plata, ¿no? Eh, Estas palabras del salmista son muy reales. Sabemos que el Salmo 119, perdón, es un salmo dedicado a la palabra de Dios, ¿sí? Eh, a veces nosotros no valoramos esto y a veces cambiamos nuestra reunión, cambiamos nuestra vida congregacional por algunas monedas. Yo a veces miro y aquellos hermanos que lamentablemente no abren no cierran su negocio, lamentablemente no van porque tienen que dedicarse a esto que es el dinero. eh, Lamentablemente a veces lo que ganan no, ni siquiera es comparable con lo que tenía Salomón y aún así lo cambian, ¿no? Lo cambian. Proverbios 15:16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación, ¿sí? Por eso el punto es, ¿de qué sirve tener mucho si el alma está vacía? ¿No? Hoy hay muchas personas que lo tienen todo, pero lamentablemente no tienen paz, ¿sí? Y Salomón le pasó eso. O sea, Salomón le pasó eso. O sea, eh, estaba rodeado de todo lo que quería. Sabemos que era un hombre que todo lo que deseó su corazón lo complació, ¿no? O sea, él no se quedó con el deseo de nada. A veces nosotros, uy, chévere viajar, tan chévere ir al mar, tan chévere ir a tal país. Y a veces se queda en deseo, porque pues o no hay las posibilidades económicas o no se presenta la oportunidad, pero Salomón no fue así. Si Salomón quería una comida especial de algún lugar lejano, pues la traía y estamos hablando de hace más de, tres- de 3.000 años, de casi 3.500 años, entonces era más complicado, pero el hombre lo hacía. Aquí en Colombia, obviamente guardando las proporciones. Hay un ejemplo muy claro que es este hombre que fue Pablo Escobar, ¿no? Lamentablemente es un hombre muy famoso, uno de los colombianos más famosos que deshonra completamente nuestro país. Pero a veces yo leo la historia de este hombre, de Pablo Escobar, y me imagino y hago un paralelo con lo que fue Salomón.
porque Pablo Escobar tuvo aquí una gran hacienda en Colombia, muy cerca aquí de, bueno, tan cerca, pero estoy relativamente cerca aquí en donde yo vivo, que es la hacienda Nápoles. Hoy en día ya no es lo que era, pero este hombre trajo animales de todo el mundo para esa finca. O sea, animales o sea, que en ese momento era complicado tener. Incluso ahorita hay un problema aquí en Colombia porque trajo unos hipopótamos y esos hipopótamos después de que el hombre murió quedaron libres y se reproducieron y lamentablemente están causando un estragos y están mirando qué hacen con estos hipopótamos. Pero, ¿qué tienen que ver con esto? O sea, que lo increíble es que lo que Pablo Escobar quería, lo lograba. Lo hacía por el poder económico que tenía, ¿sí? Y igual Salomón, ¿sí? O sea, Salomón lo que quería en su momento, lo lograba. Si quería, no sé, es que no se me viene a la mente, pues no soy un hombre de esos, pero yo quiero de pronto una pizza de Italia, una pizza original, no sé, entonces que me traigan la pizza, es algo así. Salomón tenía eso, pero lamentablemente su corazón, su vida, cuando estuvo viejo, estaba vacía. Entonces, como conclusión, yo pienso que lo que nos debemos preguntar es, ¿cuáles son mis contradicciones en este contexto que estamos hablando? ¿No? Salomón comenzó con el temor de Dios, pero terminó siendo esclavos de sí mismo. Su historia no es solo un recuerdo, como hablábamos en Corintios, es una advertencia para nosotros hoy. ¿Qué contradicciones de pronto puedo identificar en mi vida? ¿Sí? ¿Qué contradicciones? De pronto estoy bien económicamente, tengo un buen trabajo, tengo un buen ahorro, está bien, pero ¿cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi espíritu? ¿No? ¿Cómo está mi espíritu? Es la pregunta, ¿no? Eh, Aunque tengo la sabiduría de Dios, de pronto me doy cuenta que mi vida no refleja esa sabiduría, sino todo lo contrario. Estoy viviendo como si no conociera esa sabiduría, como un necio. De pronto, aunque puedo gobernar o ser un buen líder en muchos aspectos, en una empresa, en un negocio, en mi vida, en mi familia, pero en mi familia de pronto no gobierno bien mi corazón, ¿sí? De pronto conozco a Dios, he conocido a Dios, no de la manera que Salomón lo conoció, sobrenatural, pero sí lo conozco por medio de su palabra, por medio de su amor, por medio de su providencia, pero tal vez lo deshonro con mis hechos, tal vez a través de mi vida he edificado cosas para Dios, pero también tengo al lado altares para otros ídolos, como hablábamos, tal vez el ego, tal vez el placer, tal vez el dinero, algunos hasta el entretenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué he tolerado en mi corazón? ¿Estoy obedeciendo hoy al Señor? ¿No? Esa es la invitación, hermanos, de esta noche. Muchas gracias eh, por su tiempo. Muy bien, hermano Rafael, gracias a usted, una muy buena lección, buenos puntos que el hermano ha tocado ahí en su exposición para poder considerarlo en una oportunidad nueva. Bien interesante lo que el hermano nos ha presentado desde un punto de vista diferente a lo que muchas veces escuchamos acerca de lo que es Salomón, pero siempre es reconfortante traer a nuestra mente aquellas actitudes de hombre que tuvieron todo, pero lamentablemente malas decisiones pudieron arruinar su vida. Y eso es un ejemplo para que
podamos evitar, como dice Romano, que leía el hermano ayer 10 y 1 Corintios. Bien, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por haber escuchado esta muy buena lección, por cada uno de ustedes que se ha dado cita esta noche para acompañarnos. Gracias por estar acá, gracias a los hermanos. Veo algunos hermanos, por ejemplo, Mónica Moreta, veo María Elena. Bienvenidos sean esta noche, gracias por estar con nosotros. Las nombro a ella porque me parecen que son personas que no habitualmente están. Los demás habitualmente están acá. Así que gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Es un gusto de recibirles y sepan que serán siempre bienvenidas en nuestro medio. Transmitimos de lunes a viernes, siempre aquí en la plataforma, con las mismas contraseñas, mismo ID, para que la facilidad pueda estar para ingresar cada tarde que así lo deseen. Vamos a orar, habíamos mencionado. Mi hermano Gilbert, por favor, si usted nos puede colaborar con una oración, le agradeceríamos. Mi hermano Gilbert está por allí abriendo micrófono. Gracias, Sí, mi hermano. amén, amén. Gracias. Oramos, hermanos. Señor, delante de tu rostro, esta noche, tarde noche, Señor, para dar gracias por tu palabra, por este tiempo que hemos podido dedicar a ella, Padre, por este mensaje Sí, tan extraordinario, Señor, que hemos compartido y te damos gracias, Señor. Gracias porque para eso nos fue dejado aún en todo lo negativo, Señor, para estimularnos a guardar nuestras almas, Señor, de todos estos pecados que el hermano ha puesto delante nuestro a través de tu palabra. Señor, aumentanos la fe y guárdanos, Padre, guárdanos de toda esa soberbia, Padre, de todo ese egoísmo también, Señor. Padre, ponemos cada uno de los motivos que fueron dichos al principio, que tú estés muy al tanto de bendecir cada una de las peticiones que fueron hechas y mira todas las que quedaron en nuestro corazón. Bendice cada uno de los hogares aquí representados en tu provisión, en tu liberación, Señor, que quieras proveer para toda necesidad y especialmente, Señor, para toda fragilidad en la carne, en el cuerpo. Padre, que tú deshagas todo aguijón que Satanás, Señor, esté poniendo en nuestra carne y así, Padre, pues podamos estar en pie y aumente nuestra fe para estar en pie en la venida del Hijo del Hombre. Gracias, Señor, una vez más por esta plataforma, por todos los hermanos que de esta manera sirven a tu palabra y bueno, gracias por el hermano que hoy fue usado para hacernos reflexionar. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Estoy con mi hermano Néstor, que nos habla de los amigos y hermanos que habitualmente también nos comparten allá en el Facebook con su presencia. Hermano Néstor. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Tuvo la hermana Seila Soto, Alicia Zamora Cepeda, Rubela Cortés López y Alfredo Torres. Fueron las personas que estuvieron escuchando hoy día esta muy buena lección que nos trajo el hermano Rafael Amaya. No tenemos comentarios, Sergio. Bueno. Vamos a ver si acá en la plataforma Mercedes tenemos Sala también, perdón. Mercedes Sala. decía yo a ver si tenemos acá en la plataforma algún tipo de comentario. La lección está clara, pero siempre hay como un aporte o alguna pregunta que alguien quisiera hacer. Por allí empiezo con Néstor. Hermano Néstor, cuéntanos. Yo tengo una conclusión sobre la vida de Salomón. Fue un hombre que pidió sabiduría para gobernar el pueblo, pero no para gobernar su vida. Y aunque Dios le dio la sabiduría para gobernar su vida, no la usó, porque Dios le dijo que no se uniera a mujeres extranjeras porque desviarían su corazón. Ujú. Y así fue. Entonces, a veces también podemos pedir la sabiduría de Dios para hacer el trabajo de la predicación y todo aquello, pero y somos honestos en reconocer cosas, pero no somos íntegros porque no la aplicamos a nuestra vida. Y eso pasó con Salomón. Él reconoció pecados y pidió sabiduría para gobernar el pueblo y tuvo éxito en el gobierno porque tuvo un poder militar, un poder económico, tuvo un poder político, ¿verdad? Pero no tuvo el poder espiritual, como hablaba el hermano Rafael, para gobernar su propia vida,
porque rechazó la sabiduría de Dios en ese aspecto, en gobernar su propia vida. Nosotros también tenemos que aprender de ahí, yo creo. ¿Ya? Ujú. No solamente ser hábiles en la predicación del Evangelio, sino también en la aplicación de él a nuestras vidas. O sea, no solamente ser honestos, sino también ser íntegros aplicándolo a lo que nos corresponde. Eso, gracias. Muy bien, gracias a ti, Néstor. Mi hermano Gilbert también tiene su manito bien alto. Hermano Gilbert, por Sí, favor. hermano, gracias por la oportunidad. A veces me resulta difícil plantear una pregunta, pues, ¿sabe? Como porque tengo una respuesta, así que prefiero agradecer una vez más al hermano y ir directamente a la conclusión. Es interesante todo el personaje de Salomón, desde la misma historia de su madre, pero es muy interesante también que él fue de los hijos de David que Dios preservó para el propósito. Y es muy interesante que su juventud, para decir, para el propósito de que David quería, que era edificar la casa. Y es muy interesante que en su juventud Salomón fuera tan sabio. Por supuesto que la pregunta fue de su corazón, o la respuesta a aquello que pídeme una cosa y fue de su propio corazón, pero sin embargo después fue tan torpe a la vez. Me hace reflexionar mucho en mis propios hijos y me llevo ese tema, hermano Rafael, para una reunión que hacemos donde nos reunimos un grupo de hermanos a orar por nuestros hijos. Voy a esta vez a hacerle reflexionar en el caso de Salomón, porque nos hace recordar a muchos de nuestros hijos que tienen ese conocimiento y en algún momento pues actuaron bien y después todo ese conocimiento por alguna razón que sería muy interesante escucharlos a ellos una vez ganados nuevamente por qué lo hicieron. Pero en cualquier caso, hermano, quiero compararlo con su padre, porque miren qué interesante. A su padre Dios lo reprendió. Su padre por aquel pecado que Dios se paró Natán delante y le dijo, lo que has hecho en privado será sabido en público. Y sin embargo, Dios no hizo nada con Salomón, lo dejó arrastrarse. Y las cosas que hizo fueron verdaderamente abominables, porque no en vano la escritura menciona aquel pecado con el ídolo Moloc, que como el hermano bien decía, era abominable, aquella crueldad. No en vano dice que él también ofreció adoración a Moloc. Y Ujú. sin embargo, Dios no hizo nada. Y ahí estuvo Roboán, siguió Roboán y solamente fue deshecho. Por supuesto, hay mucho de política, porque él fue el que construyó el templo y un poco destruirlo a él sería destruir su obra también, pero en cualquier caso yo creo que es el gran ejemplo de cuando Dios te desecha, que no hace nada, te deja perderte y no te toca, te deja, pero perdiste tu alma. Creo que Salomón perdió su alma. Amén. Bien, mucha arrogancia, mucha soberbia de parte del hombre ahí, eh, creyéndose quizás más de lo que en realidad, como dice el que no tenga más alto concepto de sí mismo. Tengo un Amén. mensaje, una escritura por acá, la hermana Marisa. Bueno, cita 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Muchas gracias, hermano Rafael, dice, por el buen mensaje de hoy. Dios bendiga a su pueblo. Buenas noches con todos, dice la hermana. A lo Sí, mejor que está bien. voy enseguida. Estoy acá y creo que por este lado tengo acá. Me decían del hermano Jorge. Hermano Jorge Sí. Figueroa, adelante, por favor. Primero, en principio, felicitarlo al hermano por la hermosa lección, muy reflexiva y que nos enseña mucho, ¿no? Sin embargo, quisiera complementar a una parte, ¿no? Sabemos todos nosotros que Dios no permitió a David construir el templo porque su mano estaba manchada de sangre, y sí lo dijo a Salomón. Y construyó Salomón el templo, y en el templo alcanzó la palabra de Dios, todo lo que dice, porque es la promesa de Dios a través de David. Pero lo que no encuentro en la Biblia es que haya un momento que Salomón haya pedido perdón después de todo lo que hemos conversado. No hay un texto bíblico que Salomón haya pedido perdón. Pero sin embargo sabemos que debe haber sido perdonado porque a través de la excelencia de David. Lo único que se encuentra, dicen unos historiadores, es Eclesiastés, ¿no? El primer verso de Eclesiastés, Salomón, que escribe a su vejez, dice, todo es vanidad de vanidades. Y luego en Eclesiastés 12, 13, 14, dice, teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Donde se muestra lo que escribe Salomón al final de su vida, luego de haberse arrepentido, digamos, de todo lo que comentó el hermano Rafael, que realmente nosotros debemos
estudiarlo como ejemplo de lo que se hace, ¿no? No encontré en un texto, los historiadores dicen que pidió perdón a través de Eclesiastés y Dios lo perdonó porque la ascendencia de David iba a construir el templo, ¿no? No, Rafael, no sé si estoy bien o mal. ¿Qué podemos decir acerca de lo que el hermano Jorge menciona? Me parece interesante lo que él argumenta en la última parte, Proverbios capítulo 12, los últimos versículos acerca de una declaración bien fuerte de lo que él concluye allá en el ocaso de su vida. No sé si alguien se quisiera referir a lo que el hermano Jorge estaba mencionando. Tiene problemas con el micrófono. ¿Cómo? Tiene problemas con el micrófono el hermano Rafael. Ah, cierto que no pudo darle. Sí. Ahí sí, Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Pues, pues de todo, yo pienso que hay o sea, no hay una respuesta, porque lamentablemente, como dijo el hermano al principio de su intervención, no hay un texto puntual. Lo que sí hay interesante, lo que me escuché del otro hermano es que cómo el Señor sí intervino en el caso de David con este profeta, con Natán, pero cómo no, o sea, no se ve una intervención directa del Señor para Salomón, ¿no? Pienso que, que en sí toda la vida de Salomón, el hermano Néstor hizo una síntesis muy interesante, porque es eso, o sea, eh, él se fijó más fue en lo exterior, en lo grande, y dejó lo pequeño, que pienso que fue lo que lo destruyó. Eh, Sinceramente, hermano, pues sí he escuchado las teorías, como las diferentes posiciones acerca de lo que implica, pues, si Salomón fue salvo o no, pero notemos que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento nunca se habla de Salomón como alguien salvo. Es lo que yo como entro a meditar ahora que me viene. Si uno habla de pronto, muestran a Moisés, muestran a Elías, hablan del mismo David, pero nunca hablan de Salomón, hablan como pues de sabiduría, pero no como alguien así. Es muy interesante, tocaría seguir mirando, seguir estudiando. No sé si otro hermano tenga de pronto alguna información más completa, pero lo que yo entiendo es que lamentablemente está en el limbo, está en que no se sabe exactamente, y pues ir ya más allá o más acá, pues el punto ahí es que no hay como una respuesta puntual, ¿no? Es como yo Categórica, entiendo. correcto. Yo Bien. haría, bueno, Néstor tiene algo que decir. Yo pienso como el hermano Gilbert, desde el punto de vista mirándolo desde Romanos capítulo 1, cuando dice que, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y creo que es el caso de Salomón desde ese punto de vista. No aprobó tener en cuenta a Dios en cuanto al consejo que Dios le dio respecto a asociarse con mujeres que eran de otras naciones y que lo arrastrarían al pecado para que cayera en la idolatría. Él cayó en la idolatría. Y no veo yo en el libro de Eclesiastés ya un arrepentimiento en la declaración que él hace, que el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. No significa que él estaba arrepentido y que guardó los mandamientos. Sí. Algunos hermanos dicen que esa es una declaración que sí refleja eso, el arrepentimiento de él. No sé, no, tengo mis dudas sobre eso yo. Esa es la verdad. Y Dios lo dejó, como el hermano Gilbert dice, bueno, en cuanto a David, ¿ya? Lo tuvo en cuenta Dios, porque David hizo conforme a su corazón, al corazón de Dios, no como había hecho Saúl, ¿ya? Pero no cayó en la idolatría, cayó en pecado, sí, pero no cayó en la idolatría como cayó Salomón.
Entonces, ahí hay una diferencia bien grande en ese sentido. Eso nada más. Sí, Gracias. Haría una quizás precisión. la declaración, el término de Eclesiastés probablemente no hay una declaración enfática, pero hay como una declaración encubierta, por así decirlo, acerca de la respuesta al hecho de su vida. O sea, que no lo haya declarado abiertamente, pero parece que encubiertamente hay una declaración a seguir. Entonces, la declaración de Dios, o sea, los principios que Dios ha enseñado. Vuelvo a decir, o sea, Hay, no hay hay declaración una, abierta, pero hay hay una, una sí, declaración allí. hay una precisión cronológica, que es que cuando dice en los días de su vejez, su corazón fue apartado. No sé, no entiendo bien, hermano Jorge, te aporto eso, reflexionar en eso. La juventud de Salomón fue brillante y fue en ese periodo donde sus grandes logros, incluyendo, a mi opinión, donde él hace su obra. Después él tiró a la basura todo eso. Él fue ganado en la corrupción y es interesante. Yo creo que es uno de los buenos ejemplos de un alma perdida, porque miren la observación, dice que él se entregó a sus mujeres con amor. Ujú. Es interesantísimo, no lo hizo tú sabes, por cuántas cosas, ¿no? Hasta por política. No, la escritura lo dice y él era especial, pero se perdió, hermano. Entonces lo interesante es que Dios le haya permitido, no obstante que su obra estuviera en la escritura, pero creo que también tiene una respuesta y es el valor de esa obra por la sabiduría que Dios le dio y lo que nos lega. Igual también el Nuevo Testamento nos dice sobre eso, ¿no? Que aún tenemos que tomar de todo lo mejor, Ujú. aunque entonces pues yo creo que por eso es que se le permite, porque era lamentable a donde fue a parar y todo fue dicho. Pero sí hay una Ujú. precisión cronológica que en su vejez la llevó fatal. Sí, hay también una información positiva acerca de la enseñanza negativa que podamos también recibir, o sea, de la enseñanza negativa que arroja por toda la forma de vida. Hay una enseñanza que viene para nosotros de una manera positiva en el sentido de poder evitar aquel tipo de situaciones. Algo más que señalar, hermano, estamos llegando al término de nuestra jornada. Si alguien quisiera tener una última intervención, Invitarlo para mañana, por favor. Mañana estaremos ¿dónde? reflexionando de un tema Vamos a hacer un acá, detalle. Salomón hermano. escribe después de su vejez Eclesiastés. Por eso es que se presume eso, ¿no? Después de lo Perdón, que había hermano. pasado en su Exacto, y vejez. Proverbios también. Claro. Hermano, Ok, mañana acá. mañana estamos en Gilbert. Y tenía que tocar el amor Mi de hermana María, Salomón. te espero mañana. Qué bueno que conseguiste los espejuelos para que no falte. A mi hermana María Victoria, que Hermano sí, Rafael, Muy muchas bien. la gracias. tengo Un por acá. gusto. Amén. Ya, estamos entonces llegando al término. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, algunos hermanos que ya salieron, fueron a nuestra plataforma, especialmente a nuestro hermano Rafael Amaya por la buena elección, el tiempo que se ha dado para estar con nosotros. Te agradecemos sinceramente, hermano. Gracias por haber aceptado estar aquí en plataforma y nuestro compromiso, si Dios así lo permite, para el día de mañana, siempre a las 8 horas aquí en Chile. Que tengan un buen descanso, hermano. Muy buenas noches. Gracias. Ya, Chao, hasta luego, chao. hermano. No, hasta Hermanos, luego, hermano. Dios los gracias. bendiga. Muchas gracias por la invitación. Chao, hermano. Igualmente a usted. Y que en esto no me saboteé más el estudio. ¿Ah? En